caminaban siempre juntos, Enoc y Dios. Vivían como amigos en dulce comunión. Un día estaban tan lejos del hogar de Enoc. Dios le dijo con tierna voz: te invito a mi mansión. Caminemos con el Señor tras un hogar mejor. Caminemos con el Señor, viviendo su amor. Y como peregrino he decidido hoy seguir el camino que me dé la con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron sin misericordia sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación
se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Apreciables hermanos, es un gusto nuevamente saludarles en esta noche. Queremos dar gracias a Dios porque nos ha cuidado durante todo este año. Hemos llegado hasta casi el último día de este año 2020. Y Natalie, sin lugar a duda, es emocionante llegar con vida, ¿no? Si posiblemente algunos familiares estén tal vez recordando todavía alguna mala experiencia que vivieron durante el año, de haber perdido algún familiar, de haber perdido algún amigo por la contingencia, pero gracias a Dios porque Él nos tiene con vida hasta ese momento. Los que estamos aquí disfrutando de esa transmisión, Dios les bendiga, sean bienvenidos. Agradecemos su compañía, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de los líderes de iglesia. Agradecemos que estén con nosotros en esta noche, ya 30 de diciembre. Estamos en el último miércoles del año y continuamos con esta serie ¿Qué dice la Biblia? La lección 7. Así que, estimados hermanos, gracias porque ustedes han estado colaborando con este proyecto. Gracias porque sin lugar a duda han invitado a sus amigos, a sus vecinos, para que ellos puedan estudiar estos temas que son muy, muy interesantes. ¿A quién más podemos saludar, Natalie? Así es, bien, agradecemos a cada uno de ustedes, a nuestros amigos, pero también queremos mandar un saludo especial a los pastores y a sus esposas de los 18 distritos. Sin lugar a duda, creo que todos somos un equipo y como el pastor lo menciona, hoy es el último miércoles del año y creo que debemos de estar agradecidos con un corazón lleno de gratitud, porque sin duda el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Hemos pasado, pastor, por muchas cosas, ¿verdad? Hay familias probablemente que ha perdido un ser querido, hay familias tal vez que se quedaron sin trabajo, pero créanme que si seguimos nosotros en el camino del Señor, el Señor nunca nos va a dejar solos. Es por eso que hoy queremos estar felices, llenos de alegría, de gratitud, porque a pesar en medio del dolor, a pesar que estemos en medio del dolor, el Señor está con nosotros y eso es motivo de alegría. Amén. Así que, pastor, amén, creo que hoy muchos tal vez están preparando, ¿verdad?, para recibir tal vez algunas familias, ¿verdad? Aunque todavía no nos podemos reunir todos juntos, pero queremos que antes de que continúe tal vez haciendo esos preparativos de la comida, esos preparativos en su hogar, se tome un momento, un tiempo para que usted pueda seguir reflexionando acerca de la palabra del Señor, porque hoy vamos a ver un tema muy importante. El tema que vamos a ver hoy es acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Estamos nosotros salvados? ¿Tenemos oportunidad de ser salvados o ya estamos perdidos? ¿Qué va a suceder con nosotros? Es por eso, pastor, que esta noche queremos invitar a todos nuestros amigos especiales, aunque ya no son invitados especiales, ya son de la familia, ¿verdad? Ya son amigos, a que se sigan registrando en el link que va a aparecer ahí en la pantalla. Tal vez muchos de ustedes ya se registraron, pero si no lo han hecho, queremos nosotros esta noche invitarlos para que tomen el curso, los cursos que vienen ahí y ustedes puedan seguir aprendiendo más del Señor. Sin lugar a duda, creo que cerrar el año con la bendición del Señor y con un estudio adicional es lo más importante. Amén, amén. Así que, estimados hermanos, les invitamos para que
puedan invitar ustedes también a sus amigos a inscribirse al IN. Y también, amigos, les invitamos para que llamen. Si no se quieren inscribir, si tal vez les cuesta trabajo, llamen y le atenderemos de manera personal. Y de esa manera también queremos atenderle para que ustedes sigan conociendo más de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a iniciar con una oración nuestra programación de este miércoles. Así que vamos a inclinar el rostro ahí en casita donde ustedes se encuentran y oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado durante todo este año. Y ahora, como acto de gratitud, aquí estamos listos para escuchar tu palabra. Aquí estamos, Señor, listos para que tú puedas enseñarnos esos principios, valores, esas enseñanzas que necesitamos nosotros poner en práctica en nuestra vida para un día ser salvos en Cristo Jesús. Para que cuando Jesús venga podamos ir con Él a la patria celestial. Oh Dios, ayúdanos a conocer más de este hermoso tema y bendice al pastor Félix Vidal, quien ha de ser el expositor de tu palabra, y rogamos, Señor, que tu palabra sea clara en la mente de nuestros amigos. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, creo que como todos estamos en esta fecha navideña, ¿verdad? Podemos decir que vamos nosotros también a preparar una cena espiritual. Amén. Y para iniciar, pastor, con esta pequeña entrada de esta cena, vamos a ver una pequeña entrevista. Es como para saber de qué vamos a hablar, los puntos importantes. Así que esa es la entrada de nuestra cena espiritual y entonces vamos a ir preparándonos para poder disfrutar de esta primera parte. Ok, y bueno, la entrevista la tendrá el pastor José Luis García y su querida esposa, la hermana María Ortega, y ellos van a entrevistar al pastor Félix Vidal, director de Escuela Sabática y Ministerio Personal de nuestra Unión Mexicana Interoceánica. Así que vamos adelante, veamos esta entrevista. Bienvenidos nuevamente al programa ¿Qué dice la Biblia? Es hermoso estar escudriñando tantos temas interesantes. Yo estoy muy entusiasmada con esto y el día de hoy hablaremos sobre la salvación. En este día tenemos un invitado especial y en este momento, queridos amigos, queremos darle la bienvenida al pastor Félix Vidal, que está aquí con nosotros. Gracias, pastor, muy bienvenido. amable. Bienvenido. Gracias, muy amable. Pastor, hay una pregunta que queremos hacerle. ¿Una persona puede redimir sus propios pecados teniendo un comportamiento positivo? Bueno, yo creo que esa es la inquietud que se tiene hoy en día, ¿no? El concepto que se tiene. Pero en realidad cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar así de manera rápida dos elementos. Lo primero es que, por ejemplo, Jeremías 2:22 dice que aunque nos lavemos con lejía o a montones de jabón, dice que la mancha de nuestro pecado permanece delante de Él, ¿no? Asimismo, Isaías 64:2, igual de la misma, 64:6 dice que así también nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así es que creo que es imposible que el ser humano por su comportamiento pueda tener como un mérito para salvarse. Sí, gracias, pastor. Una última pregunta. Muchos reflexionan y dicen, ¿quién se va a salvar, los buenos o los malos? ¿Usted qué piensa? Una pregunta igual inquietante, ¿verdad? Porque de repente es aunada a la otra. Pensamos que por portarse bien, pues tenemos más derecho a salvarnos, ¿no? O está la otra parte. Bueno, yo creo que aquí a esta pregunta es que ni los buenos ni los malos se van a salvar. Es decir, la Biblia es muy contundente en decir que solo los que creen en Jesús, los que han puesto su confianza en Jesús, son los que tienen derecho a salvarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación no está sujeta a comportamiento humano, sino que está sujeto a la gracia de Cristo Jesús. Es impresionante, pastor. En realidad tenemos muchas inquietudes. Nos quedamos, ¿verdad? Con esa, pero el pastor Félix Vidal
va a tener entonces enseguida el tema, lo va a explicar todavía más profundamente. Así que, queridos amigos, por favor no se vayan, quédense con nosotros porque se va a poner todavía mejor. Es interesante, Natalie, la entrevista que el pastor José Luis García y su esposa le hicieron al pastor Félix, porque ahí nos queda claro que la salvación no la podemos obtener por méritos propios, ¿sí? Tenemos nosotros que podemos arrepentirnos, sí, podemos nosotros ser buenos, podemos ser malos, sí, pero ¿cómo podemos obtener la salvación? Ya nos quedó claro que no es por méritos propios, así que vamos a estudiar un poquito más sobre la salvación en el tema. Así que, queridos amigos, no se vayan, no se desconecten, sigan con nosotros para que nos quede claro bien el tema de la salvación. Así que, Natalie, es un tema muy interesante. Así es, bien, aún a pesar de que es 30 de diciembre, ¿verdad? Vemos ahí algunos comentarios, pastor, así que agradecemos a cada uno de ustedes por seguir con nosotros en esa transmisión. Bien, el pastor tocó esa parte importante, ¿no? De que la salvación no la podemos obtener por nosotros mismos. Así que eso es una buena noticia, porque para ser salvos necesitamos de la gracia de Cristo Jesús, ¿no? Y Así es. Es interesante que nosotros hoy en día nos demos cuenta que necesitamos ir a Jesús para poder ser salvos. Entonces, quiere decir que la salvación no es algo, no es una cosa, no es un objeto. La salvación es una persona. Vamos a estudiar eso más profundamente durante el tema, Natalie. Así es interesante, ¿verdad? Después de esa entrada, de esta cena, ¿verdad? A veces nosotros tenemos ese apetito, ¿verdad? Más profundo, y es por eso que en esta noche vamos entonces a servirnos el platillo fuerte, el tema. Vamos a profundizar más acerca de la salvación, cómo podemos ser salvos. El pastor mencionaba si los justos o los malos, o no existe esa parte. Esta noche entonces vamos a disfrutar de ese platillo principal, y entonces vamos a invitar al pastor Félix Vidal para que nos dirija en el tema de esta noche. Adelante. Apreciables amigos, bienvenidos al maravilloso programa ¿Qué dice la Biblia? Un reconocido precursor de la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero, expresó lo siguiente: me miré a mí mismo y fue imposible salvarme. Miré a Jesús y fue imposible perderme. A continuación, tendremos el siguiente estudio acerca de qué dice la Biblia con respecto a la salvación. Y vamos a desarrollar este tema mediante preguntas didácticas. Así es que vayamos a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál es la consecuencia del pecado? Iremos a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde encontraremos la respuesta a esta primera pregunta. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Apreciables amigos, sin duda alguna la palabra de Dios nos dice que la respuesta es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero en realidad, nosotros los seres humanos, ¿podremos resolver el problema del pecado? Esta es la segunda pregunta. Vayamos a buscar la respuesta en Jeremías capítulo 2, versículo 22. La palabra de Dios dice: aunque te laves con lejía y amontones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Indudablemente, queridos amigos, es imposible que nosotros como seres humanos podamos resolver el problema del pecado. No hay capacidad ni mérito alguno que nosotros podemos quitar la mancha de nuestro pecado. Bien lo dice el profeta Jeremías: permanecerá delante del Señor la mancha de nuestro pecado. Pero realmente, ¿hay alguna provisión que nos pueda dar garantía de que podemos resolver el problema del pecado? Entonces vayamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Hay un texto muy conocido por ustedes.
se encuentra en San Juan 3:16. Incluso los estudiosos de la Biblia dicen que si toda la Biblia desapareciera y solo permaneciera este texto bíblico, el mundo tendría oportunidad para salvarse. Entonces vamos a la lectura de la Biblia, San Juan 3:16. Quiero invitarte para que abras tu Biblia y vayamos a este texto bíblico. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda alguna, apreciables amigos, no hay mayor provisión dado a la tierra como Jesucristo, como nuestro Salvador. Por eso la gran provisión del cielo es que fue enviado Jesucristo para darnos vida eterna mediante su muerte. Asimismo también Mateo en el capítulo 20, versículo 28 nos dice que Él vino precisamente para dar su vida por rescate de muchos. Sin duda alguna, apreciables amigos, nosotros ante impresionante provisión de gracia podemos glorificar al Señor. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, vamos a la cuarta pregunta: ¿cómo describió Jesús su misión? Entonces vamos a encontrar la respuesta en San Lucas 19:10. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias. La palabra de Dios en este texto bíblico nos muestra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Sin duda alguna, desde el principio de la creación, Dios había dotado al ser humano de cualidades extraordinarias. La venida de Jesús precisamente vino para cumplir y rescatar al ser humano y lo que había perdido, esas virtudes esenciales que Dios le había dotado al ser humano. Pero, apreciables amigos, viene la siguiente pregunta que ha inquietado a la mentalidad escéptica. ¿En realidad cometió Jesús algún pecado? Entonces quiero invitarlos para que vayamos a la siguiente cita bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15, de la cual quiero dar lectura a este texto bíblico. Juntos vamos así. La palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí encontramos la respuesta. Jesús tenía la capacidad de venir a este mundo precisamente para dar su vida en rescate de muchos. Y Él indudablemente no pecó, porque así lo dice la Escritura. De paso, quiero decirte que cuando el hombre cayó en pecado, los ángeles dispusieron su vida ante el trono de Dios para poder dar su vida en rescate del mundo. Sin embargo, no tenían la virtud que Jesús tenía. Y Él precisamente vino a pagar la deuda que exigía el pecado. Pero la siguiente pregunta es: ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Cómo la pagó? Y quiero invitarlos entonces que abran sus Biblias en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7. Vamos a leer. Muy bien. La palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y consecutivamente el capítulo 53 describe el sufrimiento del Mesías como el cordero sufriente. Asimismo también el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 18 y 19 dice que precisamente pagó con su vida como un cordero inmolado. Así es que, apreciables amigos, ante tan grande e inmenso amor mostrado en la cruz del Calvario, creo que nos resta rendirnos al Señor. Ahora, continuemos a la pregunta número 7. Es la última pregunta. ¿Qué acto da evidencia de nuestra salvación? Como hemos mencionado, hemos visto tan grande descripción del amor de Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario, siendo la provisión precisamente en rescate de nosotros los seres humanos. Pero en realidad, ¿qué es lo que garantiza nuestra salvación?
¿Cuál es la evidencia de que nosotros podemos encontrar salvación en Cristo Jesús? Hay un texto bíblico que encontramos la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Y quiero dar lectura. Quiero que abras tu Biblia, apreciable amigo. Muy bien. La palabra de Dios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¡Qué hermosa evidencia! Si con la muerte de Cristo nos trae provisión para salvarnos, con su resurrección nos da la evidencia de que podemos encontrar salvación. Así es que, apreciables amigos, ante esta provisión de gracia, lo único que nos resta es abrir nuestro corazón al Señor. Por eso podemos recordar ciertamente lo que dijo Martín Lutero: cuando miremos a Jesús, será imposible perdernos. Apreciables amigos, la enfermedad del pecado, en todas sus consecuencias, el único médico que puede salvarnos es Cristo Jesús. Bien lo dice su palabra: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pecador necesita comprender que todos son invitados para encontrar salvación en Jesús. Necesitamos simplemente tener la fe en Jesucristo. Allí encontraremos precisamente la provisión en Cristo Jesús para salvarnos. Apreciables amigos, después de haber comprendido este maravilloso tema de qué dice la Biblia acerca de la salvación, quiero proponerte para que juntos podamos efectuar este compromiso. Número 1, cree en Jesús como tu Salvador. Por eso en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en la experiencia del carcelero de Filipos, nos dice que el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sin embargo, la respuesta fue inmediata: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Número 2, acepta a Jesús como tu único Salvador. Bien lo dice Hechos capítulo 4. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Número 3, abre la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 es claro ese texto bíblico cuando dice: y Jesús dije, abre la puerta de tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está a la puerta de tu corazón. Queridos amigos, los medios de comunicación fueron atraídos bajo este incidente trágico. Precisamente la embarcación donde navegaban más de 11 marineros. La noticia corrió por todos los lugares, trayendo este incidente cuando esta embarcación naufragó en medio del Océano Atlántico. Lamentablemente, ninguno sobrevivió. Pero en medio de esa historia trágica, hay una pequeña ilustración que me llama la atención. Y es precisamente la historia de Harrison Oken, el cocinero africano que se encontraba precisamente en esa embarcación. La historia dice que los 11 marineros no pudieron sobrevivir, pero inusualmente una burbuja de aire encerró a este cocinero, que precisamente le ayudó a tratar de sobrevivir. Pero en medio de esa burbuja de aire que le estaba ayudando a sobrevivir, aquel cocinero, en su desesperación, empezó a recordar el texto que la noche anterior leyó. Su esposa era cristiana. Harrison es un hombre escéptico, pero la noche anterior de este incidente, él recordó lo que su esposa le había dicho. Mira, mi amor, en tu maletín coloqué una Biblia. Y con tanta insistencia de aquella mujer tan noble, esa noche Harrison, en su soledad, fue a su maletín, tomó la Biblia y exactamente cuando abrió la Biblia,
abrió en el Salmo 31. El Salmo 31 es la expresión del salmista David diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame por tu misericordia. Y ese texto bíblico, al día siguiente, Harrison lo recordaba frecuentemente, porque en medio de la desesperación, él decía: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Pero a 30 metros de profundidad, era precisamente indudable que alguien pudiese salvarlo. Pero cuando los buzos empezaron a rescatar los cadáveres para poder dar consolación por lo menos a algunos seres queridos, en la quinta vez que el buzo entró a 30 metros de profundidad, de repente sintió el toque de una mano. Y era precisamente Harrison, en esa burbuja de aire, clamando: Señor, sálvame. Miren, cuando Harrison salió de ese hundimiento, los medios de comunicación se acercaron a él para entrevistarlo y le dijeron: Harrison, ¿qué nos puedes decir ante este incidente y rescate milagroso? Harrison dijo: yo le doy gracias a Dios y gracias a mi esposa, porque la noche anterior, precisamente de ese hundimiento, yo leí un texto bíblico del Salmo 31. Señor, sálvame por tu misericordia. Y yo le doy gloria al Señor. No creía en Dios, pero ahora lo creo, porque el Señor me salvó. Eso es precisamente, queridos amigos, lo que el Señor desea. Que en medio de tus fracasos, en medio de tus situaciones adversas, en medio del hundimiento del pecado donde te encuentras, el Señor está dispuesto a extender su mano de amor y misericordia para salvarte. Simplemente tienes que decirle: Señor, sálvame. Hay tan grande provisión. No hay ser humano que haya ido tan lejos, hundidos en el pecado de los océanos y los problemas que hay en este mundo, sin que Dios no lo haya rescatado. Por eso, hoy quiero invitarte, apreciable amigo, para que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión y decir: creo que Jesús murió por mí, le acepto como mi único Salvador y deseo entregarle mi vida y mi corazón. Que el Señor te bendiga. Este estudio tan interesante y muy atinado para que nuestros amigos puedan comprender cuán importante es ir en busca de Jesús para obtener la salvación. Esto me lleva a recordar, Natalie, el momento cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Ahí en Lucas 19, apreciables hermanos, si ustedes recuerdan esa historia, el Señor Jesús le dijo: ha llegado la salvación a tu casa. ¿Y quién había llegado? Jesús. Quiere decir que Jesús es la salvación. No podemos nosotros buscar la salvación en otro lugar, en otra persona. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Así que, mis apreciables hermanos, es importante que busquemos a Jesús para poder ser salvos cuando Él venga por segunda vez. Interesante el tema, Natalie. Así es interesante porque, bueno, vamos a poner el ejemplo, no sé si el pastor Félix lo mencionó, ¿verdad? Pero cuando un padre tiene un hijo enfermo, ¿qué es lo que hace? Busca la manera de poder sanarlo, tal vez de llevarlo al médico. Si un hijo se le pierde a una madre, a un padre, ¿qué hace este padre por el amor que le tiene al hijo? Pues buscar una manera, salir a las calles, preguntar por ellos. Claro. Dios perdió a sus hijos.
Dios dice que perdió a sus hijos cuando el pecado entró en este mundo. Pero ¿qué cree, pastor? El Padre ya tenía un plan inmediato de salvación. Amén. Y ese plan de salvación nos lleva ¿a qué? A la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la que nos da la salvación. Y por eso, pastor, tenemos esa bendición de poder ser salvos. O sea, es decir, que la misión de Jesús fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hoy en día, los que estamos perdidos somos nosotros en un mundo lleno de pecado, ¿no? Pero si nosotros queremos ser salvos y liberarnos del pecado, tenemos que ir a Jesús. Así que, apreciable amigo, te invitamos para que tú no lo pienses más. Si ven a Jesús, decídete venir a Jesús cuanto antes de que sea demasiado tarde. Así que vamos a seguir estudiando este hermoso tema y vamos a proseguir con nuestro programa. ¿Con qué vamos a proseguir, Natalia? Así es, pastor. Bien, después de haber disfrutado de este platillo principal, ¿verdad? De nuestra cena espiritual, a veces disfrutamos de algo importante. El postre, ¿verdad? Es por eso que esta noche también en esta cena que tenemos nosotros, vamos a ir a disfrutar del postre de esta noche y eso es la cápsula adicional, ¿sabías qué? Lo que la Biblia dice acerca de la salvación. ¿Sabías que la cruz es un símbolo con el cual se representa al cristianismo? Al principio la cruz fue evitada pues era un símbolo de vergüenza, ya que era usada por los romanos para castigar a los peores criminales. El uso de una cruz como una forma de castigo fue adoptada por los romanos de los fenicios y los persas. Cicerón, el famoso pensador y orador romano, llegó a decir que la crucifixión era el castigo más cruel y repugnante. Sin embargo, al menos desde el siglo II en adelante, los cristianos no solo dibujaban, pintaban y tallaban la cruz como símbolo gráfico de su fe, sino que también hacían la señal de la cruz sobre sí mismos o sobre otros. Posteriormente, Constantino, el primer emperador que se declaró cristiano, dio impulso adicional al uso del símbolo de la cruz. Vio en el cielo una cruz luminosa junto con las palabras In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Inmediatamente la adoptó como emblema y la hizo colocar en los estandartes de su ejército. Existen diferentes tipos de cruz, sin embargo, la que se considera que fue en la que Jesús murió fue en la crux in nisa, o latina. Es un palo horizontal que atraviesa uno vertical, dejando sobresalir este un poco como a manera de cabecera. En nuestros días la cruz representa al cristianismo, pues fue donde Jesús murió. La cruz tiene muchas enseñanzas, tiene un mensaje de esperanza, de gracia, perdón, sustitución y de amor. Sus dos barras ya eran en la antigüedad un símbolo cósmico del eje entre el cielo y la tierra. Hay poder en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz no tiene poder en sí misma para salvar, sino que es Jesús quien murió allí. Él es quien nos perdona y nos salva. La cruz es solo un símbolo que nos recuerda el sacrificio de Cristo por la humanidad. La cruz representa salvación, sustitución y redención. La muerte de Jesús en la cruz nos da poder para vivir una vida como discípulos del Maestro. Él mismo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando miramos a la cruz y vemos lo que Él hizo por nosotros, estaremos dispuestos a hacer todo por Él, como una respuesta al amor que nos demostró en la cruz del Calvario al pagar el precio de nuestros pecados. Bien, ¿qué les pareció este postre? Creo que sin lugar a duda, ¿verdad? Lo disfrutamos, hemos aprendido un poco más acerca de la salvación. Pastor, ¿con qué más continuamos esta noche? Bien, mis apreciables hermanos y amigos, vamos a seguir estudiando y reafirmando el estudio de la salvación. Y vamos a hacerlo con el pastor Rodrigo Arias. Y también tenemos un testimonio que complementa el estudio de este tema. Así que vamos a escuchar a un testimonio que sin lugar a duda es una experiencia propia de cómo Dios se ha manifestado en la vida de esa persona. Así que vamos a disfrutarlo en ese momento profundizando la fe.
Hace tiempo hablaba con una persona que se estaba acercando al cristianismo, una persona muy culta, con tendencia al intelectualismo, que me planteaba lo siguiente: lo que me cuesta del cristianismo es el relato de la redención. ¿Por qué tan trágico? ¿Por qué la muerte del Hijo de Dios, la cruz, la sangre? Prefiero otro relato de redención, otro sistema, que el ser humano vaya desarrollando niveles de espiritualidad y así se redima. Sinceramente creo que la respuesta a esta cuestión es la siguiente: miremos a nuestro alrededor. ¿En qué situación está la humanidad? ¿No es trágica nuestra situación? Tanta injusticia, tanta miseria, tanta mentira, tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento. Solamente un sacrificio tan grande como el del mismo Hijo de Dios, Jesucristo, puede salvarnos de esta realidad. La Biblia enseña en Romanos 5:12, por ejemplo, que como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice en Jeremías 2:22 que no podemos resolver este problema por nuestros propios medios, por más que amontonemos jabón y lejía y la tecnología que usemos. La ciencia aquí no alcanza para resolver el problema del pecado. Y por eso un sacrificio tan grande. Por eso Isaías 53 dice en algunos pasajes: ciertamente Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, sufrió por nosotros, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Aceptarás el sacrificio de Jesús para tu salvación? Te invito a que le digas que sí y que de esta manera el sacrificio de Cristo tenga sentido para tu vida. Cuando comencé a estudiar la Biblia, llevaba una mala vida, una vida de la que hoy no me siento orgulloso. Y cuando llegué a esta lección específica que trata de la segunda venida de Jesús, comprendí la verdad de las promesas que nos hizo Jesús, del propósito de su segunda venida, de qué es lo que va a pasar con todos nosotros, que va a haber 2 grupos nada más. Y yo quería estar a la derecha, quería ser elegido, quería y quiero irme a vivir con Jesús en el cielo. Pero entendí en ese momento que la vida que yo llevaba no estaba acorde, que me tenía que preparar para estar en el grupo de los elegidos. Así que ese día yo comencé con un cambio en mi vida, me pegué un golpe de timón y comencé a navegar con otros rumbos y gracias a Dios mi vida cambió para bien. Siempre con esa esperanza, ¿no? Con la esperanza de la segunda venida, la gran esperanza que tengo y que también te invito a vos a que te prepares para esa segunda venida con la misma esperanza que tengo yo. Bien, agradecemos esta pequeña cápsula, también podemos decirlo, profundizando la fe. Bien, ya después de haber disfrutado, pastor, la cena espiritual, ahora es momento de que nos reunamos como familia, ¿verdad? Tal vez dejemos la mesa espiritual y vayamos a esa sala para tener el encuentro con nuestro Señor, pero ahora para que podamos disfrutar de una música especial. Esta música especial es a cargo de nuestra hermana Elisa Aguirre. Y con esa hermosa alabanza vamos a ir cerrando el tema de hoy. Okay. El título del canto es Tal como soy. Tal como
Apreciables hermanos, tal como somos, así nos acepta el Señor. Amigo, tal como tú eres, así te acepta el Señor. Durante este estudio, sin lugar a duda, esperemos que haya quedado claro que el Señor nos ama y nos acepta así como somos. No tenemos que cambiar nada. ¿Sí? Posiblemente tú digas, no, pues yo tengo que cambiar eso, No, ven al Señor y Él te va a ayudar a cambiar lo que tengas que cambiar. Él te va a ayudar a cargar lo que tú tengas que cargar. Deja que Él obre en ti, que Él haga el cambio en tu vida. Muchas personas se estresan, se afligen porque tienen diferentes costumbres, hábitos que quieren cambiar, quieren ser buenos para después venir a Jesús. Y el Señor nos llama así como estamos. Y Él nos va a ayudar a cambiar lo que tengamos que cambiar para un día estar con Él en la patria celestial. Así que, mi apreciable amigo, yo te invito en el nombre del Señor Jesús para que tú vengas a Él, a Cristo Jesús, quien es la salvación, y entonces Él pueda un día permitirte entrar en el reino de los cielos. Si tú no has tomado la decisión, hoy es el momento de tomar esa decisión. Hoy es el momento de venir a Cristo Jesús como lo hizo Zaqueo. Zaqueo no lo pensó mucho. Zaqueo, cuando escuchó la invitación del Señor, él bajó a prisa del árbol y entonces le recibió en su casa, gozoso, feliz. Eso es lo que el Señor provoca en el corazón de aquella persona que acepta seguir a Jesús. Yo te invito para que tengas la misma experiencia de Zaqueo. La pregunta es, ¿tú no tienes la curiosidad de ver a Jesús cara a cara como lo sintió Zaqueo? Él sintió el deseo de ver a Jesús. Él por lo menos quería verlo. Posiblemente él llegó a pensar que no iba a platicar con él, que no lo iba a tocar, que no vendría a su casa, que no lo iba a aceptar, pero Jesús lo aceptó. Jesús entró a su casa. Entonces hoy en día no te quedes con ese deseo. La pregunta es, ¿no tienes el deseo tú de conocer la patria celestial? Ven a Jesús hoy. Quiero orar por ti, para que el Señor te ayude a tomar la decisión. Y si ya tomaste la decisión, entonces quiero orar para que esa decisión se mantenga en tu corazón y de esa manera la puedas concluir o coronar con el bautismo y tu nombre sea anotado en el libro de la vida. Así que, Natalie, vamos a orar, vamos a hacerlo por nuestros amigos. Yo quiero decirles que han llegado motivos de oración y hemos estado orando por Jimena. Ella ha pedido miércoles atrás que oremos por su familia, que oremos por su papá. También nuestra hermana Xochitl del lugar de Norma, ella nos pide que oremos por la pronta recuperación del hermano Donato Serrano. Hemos estado orando por él también, lo conocemos muy bien. También hemos estado orando por las demás peticiones y estaremos orando por las peticiones que ustedes han enviado este día miércoles. Así que, mis apreciables hermanos, vamos a orar. Y amigo, oremos también por tu decisión. Oremos. Nuestro Dios y Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos has cuidado durante todo este año 2020 y queremos iniciar un nuevo año, pero bajo tu dirección. Queremos iniciar un nuevo año, Señor, pero siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Queremos iniciar un nuevo año, Señor, pero teniendo la seguridad de que cuando tú vengas seremos salvos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión que tomó Zaqueo, de ir, de salir de casa y tener el deseo de verte cara a cara. Y que nuestros amigos en este momento que han escuchado el tema, que han aprendido, que han recibido tu invitación, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu toque sus corazones y ellos también tengan el deseo de ir a Jesús, de verte, Señor, cara a cara. Y ellos, al recibir la invitación en este momento, ellos puedan decidir ir deprisa o bajar deprisa como lo hizo Zaqueo y recibirte en su casa. Abrir las puertas de su corazón de tal manera que tú mores en ellos y ellos de aquí en adelante puedan decir: para mí el vivir es Cristo y el morir ahora es ganancia. Oh Dios, ayúdales a tomar esa decisión importante que es una decisión de vida o muerte. Si alguien, Señor, está tomando la decisión en ese momento, abrázale fuerte, dile cuánto le amas y ayúdale a mantener esa decisión en su corazón. Si alguien aún no la ha tomado, Señor, ayúdale a tomar esa decisión, Señor,
para que forme parte de tu pueblo, el que vendrás a buscar muy pronto en las nubes de los cielos. Oh Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hemos esta noche, pastor, disfrutado de esta cena espiritual. Esperemos que también cada uno de ustedes lo hayan podido disfrutar con nosotros. Amén. Queremos esta noche, pastor, para ir concluyendo, terminar nuestra sección tal vez de lo que dice la Biblia, agradeciendo a cada uno de ustedes. Agradeciendo porque durante este, transcurso desde marzo hasta esta fecha, ustedes han estado ahí apoyándonos. Cada programa, cada actividad se hace para honrar el nombre de nuestro Dios, pero también cada personal de aquí de la oficina lo hace con el corazón para que cada uno de ustedes no se pierda de ese alimento espiritual. Tal vez estuvimos encerrados durante este año casi, ¿verdad? Pero también la iglesia proveyó los recursos necesarios para que cada uno de nosotros podamos seguir alimentándonos de la palabra del Señor. Es por eso que la MLT les agradece y también les desea, pastor, que pasen una bendecida tal vez fin de año, ¿verdad? Con sus familias, con sus amigos que estén cercanos ahí. Y siempre la MLT estará orando por cada uno de ustedes. Así que, pastor, no nos queda más que decir, ¿verdad? A cada uno de nuestros amigos y hermanos, mandarles un gran abrazo virtual y esperando que el próximo año podamos tener ese encuentro aquí con nuestra serie que dice la Biblia. Queridos amigos, feliz año nuevo. Dios les bendiga y les esperamos el próximo miércoles. Ha llegado el momento para dar. Para dar con amor. Para dar con generosidad. Para dar con alegría. Para donar desde tu conciencia y desde el corazón. No importa si eres niño o adulto, hombre o mujer, todos podemos participar para ayudar. ¿Y cómo puedo donar? Opción número 1. Ahora mismo puedes ingresar a la siguiente página de Facebook y al sitio web, siguiendo las indicaciones. Número 1. Presiona donar con código QR. Número 2. Sigue las instrucciones. Número 3. Verifica que el código QR esté a nombre de nuestra filantrópica. Número 4. Elige la cantidad a donar. Número 5. Comparte este sitio web con tus amigos. Opción número 2. Puedes entregarlo en efectivo cuando nuestros colaboradores voluntarios te contacten. Dona una sonrisa. Dona con el corazón. Hoy es el momento. Nosotras ya lo hicimos. Yo también. Solo falta